1953. Bajo los arcos de sillar de Yanaguara, el agua es un regalo del cielo que los hombres cobran con sangre. El clan de los mistianos decidió que nadie secaría su sustento sin pagar el precio más alto, transformando su pozo privado en una fosa común. 15 vidas fueron el precio de unos litros de agua robados en una noche que Arequipa nunca pudo olvidar. Estás por descubrir cómo una disputa por un pozo desencadenó un exterminio metódico bajo la neblina del volcán Misti. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La ciudad blanca, tallada en piedra volcánica, ardía bajo un sol inclemente que no daba tregua. Era la gran sequía de 1953, un castigo bíblico que había convertido los campos verdes que rodeaban Arequipa en costras de tierra calcinada y había obligado a los barrios más encopetados, como Yanaguara, a racionar hasta el último sorbo. En este barrio de casonas coloniales y balcones labrados, donde la tradición y el honor familiar se cotizaban más que el oro, la escasez no era solo una incomodidad. Era una amenaza existencial que desnudaba la brutalidad subyacente a la sofisticación del sillar. El Misti, silencioso y omnipresente, observaba la desesperación de los hombres desde su altura, una montaña de ceniza y promesa que, sin embargo, no ofrecía ni una gota para aliviar la sed que resecaba las gargantas y los ánimos. En el corazón de Yanaguara se erigía la propiedad de don Evaristo Mistiano, el patriarca. Los mistianos no eran solo una familia. Eran una estirpe que se había anclado al suelo arequipeño por generaciones. Dueños de tierras que, gracias a un sistema de canales ancestrales, habían logrado mantener una mínima dignidad hídrica. La joya de su casona era un pozo artesanal, excavado a pulso y revestido de piedra, que resistía la sequía mejor que cualquier otro en el vecindario. Este pozo era el corazón palpitante de la familia, el símbolo tangible de su previsión y su poder. Y don Evaristo, un hombre de rostro duro y temple inquebrantable, lo custodiaba con la misma ferocidad con la que un lobo defiende su guarida. Su autoridad se extendía sobre sus 5 hijos varones: Robustiano, el mayor y el más taciturno; Ciro, el calculador; y los trillizos, Fausto, Silvano y Gualberto, hombres robustos y silenciosos que habían crecido bajo la sombra opresiva de la obediencia paterna. Todos ellos compartían un mismo código: la lealtad al clan y la defensa absoluta de su patrimonio, un patrimonio que, en 1953, se había reducido peligrosamente a ese único y vital chorro de agua. La tensión se venía acumulando desde hacía meses, alimentada por los rumores de pozos secos y cosechas perdidas. La gente hablaba en susurros sobre quién tenía agua y quién no, y la envidia se había convertido en una niebla densa que flotaba sobre Yanaguara. Don Evaristo notó la primera señal de alarma una mañana de junio, cuando el nivel del pozo, que solía mantenerse sorprendentemente estable, cayó de manera abrupta y sin explicación. Al principio lo atribuyó a la intensidad del verano, pero la caída continuó, día tras día, a un ritmo que desafiaba la lógica del estiaje. Su desconfianza natural se agudizó. La sequía era un monstruo que devoraba lentamente, no un ladrón que atacaba de noche. Con la frialdad que lo caracterizaba, ordenó a Robustiano que vigilara la fuente día y noche, y que no dejara que ni una cubeta extra saliera de la propiedad. Fue Ciro, el más metódico de los hermanos, quien descubrió la traición. Había pasado días inspeccionando el perímetro de la casona, notando la extraña humedad en la pared del fondo que colindaba con la propiedad de los Caguana, la familia vecina. Los Caguana, aunque menos influyentes que los mistianos, eran conocidos por su audacia y su desesperación. Ciro pasó la mano por el muro de sillar y sintió un escalofrío que no era producto del frío matutino. La piedra estaba extrañamente fría, un indicio de movimiento subterráneo o de la presencia constante de humedad. Después de 3 noches de observación sigilosa, Ciro y Robustiano descendieron al pozo con una lámpara de queroseno. El aire allí abajo era espeso y olía a tierra removida. La linterna reveló la verdad como un cuchillo en la oscuridad. A unos metros de profundidad, justo en la base del pozo, un boquete apenas visible había sido tallado en la piedra. Era un socavón estrecho, cubierto hábilmente con lodo y pequeñas piedras, el punto de partida de un túnel clandestino que se extendía bajo la tierra hasta la propiedad de los Caguana. El descubrimiento no provocó una explosión de ira ruidosa, sino un silencio pétreo que era mucho más aterrador.
La rabia de los mistianos no era un fuego de paja, era el magma hirviente del Misti, contenido y listo para estallar. El robo de agua era el peor de los crímenes en ese contexto de supervivencia, pero la manera en que se había ejecutado, con sigilo, cavando por debajo, violando la tierra de la estirpe, era una afrenta directa al honor de don Evaristo. Habían sido despojados, no por la naturaleza, sino por la mezquindad humana, y lo que era peor, por sus vecinos, aquellos que se habían sentado con ellos en la plaza, aquellos a quienes habían mirado por encima del hombro durante años. Don Evaristo escuchó el informe de sus hijos en la sala principal, bajo el retrato sombrío de su propio padre. No levantó la voz. Su rostro, marcado por el sol y la autoridad, se contrajo en una mueca de desprecio frío. La traición requería una respuesta que no solo recuperara el agua, sino que restableciera el equilibrio moral y social de Yanaguara. Si permitía que los caguanas se salieran con la suya, aunque fuera por un día más, el nombre mistiano se convertiría en sinónimo de debilidad. Y en un lugar como Arequipa en 1953, la debilidad era la muerte social. El robo es una cosa, siseó don Evaristo, golpeando levemente su bastón contra el piso de madera pulida. Pero robar el sustento, cavando como ratas, eso es una declaración de guerra, y las guerras se ganan con exterminio. La decisión fue tomada esa misma tarde, bajo la luz mortecina que se filtraba por las ventanas. No habría denuncias a la Guardia Civil, no habría juicios lentos ni argumentos legales. La ley del sillar, la ley del honor antiguo, dictaba que la venganza debía ser directa, rápida y ejemplar. Don Evaristo no quería solo recuperar el agua, quería enviar un mensaje tallado en terror a toda Arequipa, que el recurso vital de los mistianos era intocable y que el precio de la desesperación ajena era la aniquilación. La planificación fue tan metódica como la excavación del túnel que los había ofendido. Ciro se encargó de la logística, trazando el plano de la casona caguana, identificando las entradas y, crucialmente, estimando el número de personas que probablemente se encontraban dentro. No eran solo los cabecillas. En tiempos de sequía, las familias se aglomeraban, incluyendo parientes lejanos y sirvientes que no tenían dónde más ir. El recuento preliminar arrojaba un número alarmante. Al menos 15 almas residían en esa casa. Los mistianos se armaron con lo que tenían a mano: revólveres pesados, propiedad del patriarca y guardados bajo llave para estas eventualidades, y los machetes de trabajo, afilados hasta el punto de reflejar la luz lunar. La noche elegida fue la del solsticio, la más oscura, cuando la luna apenas se atrevía a asomarse y la neblina del Misti solía descender sobre Yanaguara, envolviendo las calles en un manto de impunidad. La atmósfera de Arequipa esa noche era de una calma tensa, rota solo por el crujido de la tierra sedienta y el viento frío que arrastraba el polvo volcánico. El plan era simple y brutal. Entrarían por la puerta de servicio, que según Ciro, nunca estaba bien asegurada, y neutralizarían a cualquier guardia o sirviente en el patio antes de avanzar hacia las habitaciones principales. Robustiano, el más fuerte, iría a la vanguardia con el machete. Don Evaristo, a pesar de su edad, insistió en supervisar la operación con su revólver en mano, asegurándose de que la lección se impartiera sin fallas ni remordimientos. Los trillizos se encargarían de asegurar las salidas y de silenciar cualquier intento de escape o de pedir ayuda. Mientras la medianoche se acercaba, los 6 mistianos se reunieron en el patio trasero, sus sombras alargadas por la luz tenue de una linterna. La sed no era solo física, era una sed de justicia, de restablecimiento de un orden que, según ellos, los caguana habían profanado. Don Evaristo los miró a los ojos, uno por uno. No había miedo, solo una resolución acerada. «Recuerden», susurró con voz ronca, una voz que apenas rompía el silencio de la noche. «Esto no es por el agua, es por el nombre. Es para que Arequipa sepa que el sillar de los mistianos está cimentado en el respeto. No dejen cabos sueltos, no dejen testigos». El aire se hizo denso y pesado. Al otro lado del muro de sillar, la casona de los caguana dormía ajena a la marea oscura que se preparaba para inundarla. La desesperación de una familia por vivir había chocado contra el orgullo ancestral de otra, y en el árido paisaje de 1953, esa colisión solo podía resultar en una matanza
que quedaría grabada en la memoria colectiva de la Ciudad Blanca como el día en que el agua se convirtió en la excusa para un acto de purga metódica. El asalto a la casona Caguana estaba por comenzar, y con él, el horror de Yanaguara. El silencio de Yanaguara, pesado y frío como el sillar mojado, se rompió solo por el roce de las suelas de cuero contra el empedrado seco. Los 6 mistianos se movieron como una sola sombra alargada, un espectro vengador que se deslizaba entre los muros altos del barrio tradicional. La casona Caguana, con sus ventanas enrejadas y su fachada imponente, parecía un mausoleo prematuro bajo la neblina que descendía del volcán Misti, envolviendo las formas de los atacantes en una atmósfera de irrealidad gélida. La oscuridad era su cómplice, una capa densa que absorbía cualquier destello de metal o de intención. Ciro, con la precisión de un ingeniero que conocía cada ángulo y cada debilidad estructural de las construcciones arequipeñas, señaló la puerta de servicio, oculta tras un macizo de bugambillas secas y muertas por la sequía. Robustiano, el coloso de la familia, empuñaba el machete con una familiaridad brutal. El metal, frío al tacto, absorbía la poca luz ambiente. Don Evaristo permaneció un paso atrás, su presencia más intimidante que cualquier arma, sosteniendo el revólver, un arma que nunca había fallado en su propósito final de establecer el orden. La cerradura de la puerta se dio con un gemido apenas audible, no forzada con violencia, sino abierta con una ganzúa improvisada por uno de los trillizos, cuyo talento para el sigilo era tan desarrollado como su obediencia ciega al patriarca. El patio de servicio era un laberinto de tinajas vacías y la promesa rota de humedad, un cementerio de cántaros que, irónicamente, testificaban la desesperación que había motivado la traición. Un hombre, probablemente un vigilante o un sirviente que dormía cerca de la cocina para aprovechar el calor residual de las brasas extintas, se revolvió en su catre improvisado al sentir la variación en la corriente de aire. No tuvo tiempo de gritar, ni siquiera de comprender la silueta que se cernía sobre él, una figura masiva y silenciosa. Robustiano actuó con la eficiencia de un depredador entrenado que no deja rastro de su paso. El aire se partió en un susurro metálico, rápido como un rayo, y el cuerpo del vigilante se desplomó sobre la estera de paja, un peso muerto que se hundía en el silencio recién restaurado. No hubo alaridos, solo un cese abrupto de la respiración y el movimiento. El trillizo que aseguraba la retaguardia colocó un pie sobre la cabeza del cuerpo, como si quisiera asegurarse de que el silencio fuera absoluto, antes de hacer un gesto afirmativo a don Evaristo. 1 menos. 14 por ir. El olor a tierra húmeda y desesperación se mezclaba con el tenue aroma a pólvora antigua del revólver de don Evaristo. Aunque el arma aún no había sido accionada, su mera presencia era una amenaza inminente y suficiente. Avanzaron hacia el corredor principal, la columna de 6 hombres moviéndose al unísono, sus pasos amortiguados por el grueso tejido de la alfombra colonial. Las casonas de Yanaguara, construidas para resistir terremotos y el paso del tiempo, eran laberintos de sombras donde el eco se negaba a viajar, tragándose los sonidos antes de que pudieran alertar a los durmientes. La luz de la linterna de Ciro, apenas un punto amarillo, trazaba los contornos de los cuadros polvorientos y los muebles pesados, revelando una opulencia que, a ojos de los mistianos, solo subrayaba la bajeza de la traición. En la oscuridad, la casa de los Caguana se sentía culpable. Don Evaristo, con la calma helada que solo la convicción absoluta podía conferir, detuvo al grupo frente a la puerta principal del salón, donde se sabía que dormían los jefes de familia. Podían escuchar el murmullo de una tos lejana, el crujido de la madera bajo el peso de la casa que respiraba en la noche. Esta era la médula del problema, el corazón que había bombeado la traición. La puerta cedió no con un golpe violento, sino con un empujón calculado de Robustiano que hizo saltar el pestillo. El interior estaba iluminado por una lámpara de aceite moribunda que arrojaba sombras danzantes sobre las figuras apiñadas en el salón. 3 generaciones de Caguana estaban allí, buscando la seguridad ilusoria de estar juntos en medio de la sequía. Cuerpos enredados en mantas gruesas que ofrecían un calor que el agua no podía dar. El patriarca Caguana, un hombre delgado llamado Faustino, se despertó de golpe. Su rostro se contrajo al ver las 6 siluetas enmarcadas en el umbral, figuras oscuras que portaban la promesa de la muerte.
Antes de que pudiera articular una palabra, antes de que el miedo pudiera transformarse en un grito coherente, don Evaristo levantó el revólver. No apuntó al pecho ni a la cabeza, apuntó a la lámpara de aceite, el único punto de luz y de esperanza. El estampido fue un trueno ensordecedor en el silencio de la noche, el primer grito que rompió la calma de Yanaguara. La explosión de la lámpara sumió el salón en una oscuridad absoluta, rota solo por el resplandor fugaz de las brasas de aceite y el vapor denso. El caos fue instantáneo, gritos ahogados, el sonido de cuerpos chocando y el terror puro y animal de las personas que han comprendido que su refugio ha sido violado por una fuerza que no busca diálogo, sino aniquilación. En esa penumbra violenta, los mistianos se convirtieron en ejecutores. Faustino Caguana intentó huir hacia una ventana, arrastrándose entre los cuerpos dormidos de sus nietos. Robustiano interceptó su movimiento con un barrido del machete, no en un corte limpio, sino en un golpe que lo obligó a caer, inmovilizando el intento de escape. El hombre se quedó jadeando en el suelo, la desesperación marcando cada respiración. Don Evaristo, con el revólver ahora apuntando directamente a la figura caída de Faustino, no disparó de inmediato. Quería que la familia escuchara, que sintiera la proximidad del juicio, que comprendiera la magnitud del precio que se estaba cobrando. «Aquí se paga la sed», declaró con una voz que era más un eco de la tierra reseca que una voz humana. «Aquí se paga el robo del sustento». El primer disparo de verdad vino de Ciro, dirigido a una mujer que intentaba proteger a dos niños pequeños bajo una mesa pesada. El sonido del disparo fue seco, final, una puntuación brutal en la sinfonía de pánico. Los trillizos se movían con una coordinación macabra, utilizando los machetes y las culatas de los revólveres para cortar las rutas de escape, separando a las víctimas como ganado marcado. No había ira descontrolada en sus movimientos, solo una eficiencia fría y metódica. El objetivo era la erradicación total, la limpieza del deshonor. El horror se instaló en el salón como un gas asfixiante. Las súplicas se ahogaron en el aire enrarecido. La visión de don Evaristo, un hombre anciano y respetado, presidiendo el baño de sangre con una expresión de deber cumplido, era quizás más aterradora que el filo del acero. Él no participaba directamente en la lucha cuerpo a cuerpo. Él era el juez que dictaba el ritmo de la purga. Cada golpe de machete era un eco de la tierra sedienta. Cada cuerpo que caía era un ladrillo más en la restauración del honor mistiano. 14 personas aún respiraban, y el aire se hacía cada vez más escaso, saturado por el miedo, el sudor y un hedor metálico que la ciudad blanca tardaría décadas en ventilar. Los mistianos no se detendrían hasta que el pozo de Yanaguara fuera limpiado de la mancha de la traición caguana. La noche se había tragado la justicia y escupido un terror inmemorial. La mano de don Evaristo temblaba ligeramente, no por la duda, sino por la tensión acumulada del deber supremo. El cuerpo de Faustino Caguana era solo un conjunto de huesos y carne jadeante a sus pies, un recipiente de la traición que debía ser vaciado. La oscuridad que envolvía el salón se había vuelto tan densa que parecía absorber los sonidos, dejando solo el eco amortiguado de la respiración rápida de los atacantes y el estertor desesperado de los heridos. Los mistianos se habían movido en esa negrura como espectros vengadores, cada uno cumpliendo una parte del ritual de la purificación. El aire, antes fresco por la noche arequipeña, ahora se calentaba y espesaba, cargado con el hedor acre del miedo y la promesa metálica de la sangre. Robustiano, imponente y silencioso, mantenía a Faustino inmovilizado con la pesada hoja del machete cruzada sobre su pecho. «Mira a tu alrededor, Faustino», susurró don Evaristo. Su voz era un raspado seco que contrastaba con el estruendo previo. «Mira el precio del agua. Querías la vida para ti solo, y ahora la vida se te escapa como la arena». El patriarca Caguana intentó levantar la cabeza, pero solo logró un espasmo de la garganta. Vio, o al menos sintió, las sombras que eran sus hijos y nietos, dispersos en la penumbra, inmóviles. El miedo no se manifestaba en gritos, sino en un silencio opresivo, la realización final de que la ayuda nunca llegaría. Don Evaristo acercó la boca del revólver a la oreja de Faustino, un gesto íntimo y terminal. «La sed se paga, traidor, y el pozo es nuestro».
El disparo final no fue tan estruendoso como el primero. Fue un golpe sordo, definitivo, que pareció apagar no solo la vida de Faustino, sino también el último rescoldo de resistencia en el salón. El cuerpo del patriarca se desplomó, volviéndose inerte bajo el peso del machete. Con ese sonido, la sinfonía de pánico y violencia cesó de golpe. El silencio que siguió fue peor que el caos, un vacío sonoro que amplificaba la realidad de lo que había ocurrido. Los mistianos se detuvieron, sus cuerpos tensos, esperando cualquier señal de vida, cualquier movimiento residual. Solo había el lento goteo de algo que caía sobre el piso de tierra apisonada y el murmullo distante del viento del altiplano. Don Evaristo bajó el revólver, sintiendo el peso muerto del metal en su mano, una extensión de su voluntad. Encendió una cerilla, la pequeña llama luchando por imponerse a la oscuridad profunda. El resplandor naranja reveló la escena, la casona caguana, un santuario de tradición en Yanaguara, convertida en una cripta improvisada. Los cuerpos yacían en posturas incómodas, la mayoría aún envueltos en las mantas de lana que habían prometido calor, y ahora solo ofrecían mortajas. Los trillizos, cuyo nombre la historia olvidaría en favor de la infamia, comenzaron a moverse con una eficiencia casi mecánica, recogiendo los machetes y las armas. No había celebración ni remordimiento en sus rostros, solo la palidez de quienes han cruzado un umbral del que no hay retorno. Ciro se acercó a su padre, sus ojos buscando la aprobación que no necesitaba ser verbalizada. «Están todos, padre. La ofensa ha sido limpiada». Don Evaristo asintió, pero su mirada recorría la estancia. Contó 12 cuerpos visibles, más el de Faustino y la mujer que Ciro había silenciado al principio, sumando 14. El objetivo eran 15. «No», declaró don Evaristo, su voz ahora más firme, dictatorial. «Faltan». Había una 15ª boca que alimentaba el robo. Robustiano, el más grande y taciturno de los hermanos, se arrodilló junto a un viejo armario de madera oscura que parecía haber sido forzado. «Los sirvientes, padre. Siempre hay un eslabón débil en la cadena de la traición». La búsqueda comenzó con la misma frialdad metódica que la ejecución. La casona caguana era un laberinto de habitaciones pequeñas, patios interiores y cuartos de servicio diseñados para proteger la privacidad de la familia principal. Los mistianos se separaron, linternas de mano ahora reemplazando el revólver en la función de guía. Cada sombra, cada crujido, cada suspiro del viento en las ventanas rotas era una amenaza potencial, un testigo que no podía sobrevivir. El terror había paralizado a los 14, pero el miedo siempre es un motor para el último superviviente. Ciro y uno de los trillizos, un joven llamado Mateo, se dirigieron hacia la cocina y las dependencias de los sirvientes, una zona de la casa que olía a ceniza fría y a grasa rancia. La sequía había golpeado incluso a los humildes, y el silencio aquí era particularmente agobiante. Encontraron un pequeño cuarto de despensa, detrás de sacos vacíos de papas y quinoa. La puerta no estaba cerrada, sino bloqueada por dentro con una escoba. Ciro pateó el obstáculo y entró. La linterna reveló a una joven, quizás de 15 años, acurrucada bajo una pila de manteles sucios. Era la hija de la cocinera, una muchacha llamada Juana, que había presenciado el asalto desde la oscuridad del corredor antes de esconderse. Sus ojos estaban abiertos y fijos, reflejando el haz de luz como 2 espejos de obsidiana. No lloraba. Su cuerpo estaba rígido por un shock que la había silenciado. Mateo levantó el machete. Ciro lo detuvo con un gesto brusco de la mano. «No es necesario el ruido, hermano. El padre quiere silencio ahora». La violencia implícita en la escena era una forma de tortura psicológica más efectiva que cualquier golpe. La joven no intentó huir ni suplicar, simplemente esperó el fin, la realización de que la justicia de los hombres, en esa noche, había adoptado la forma de metal frío y convicción ciega. Ciro se acercó, y la linterna iluminó por un instante la palidez de su rostro. La acción que siguió fue rápida, desprovista de emoción, un gesto de eficiencia que cumplía la cuota final de la purga. La respiración en el pequeño cuarto se detuvo, y con ella, el último testigo potencial del horror de Yanaguara. Mientras tanto, don Evaristo no se había movido del salón principal. Dejó que sus hijos terminaran la tarea, su mente ya en la fase de la justificación y la logística. Caminó sobre el piso, evitando cuidadosamente los cuerpos,
hasta el punto que Faustino había intentado desesperadamente alcanzar antes de su ejecución. Allí, bajo una alfombra gruesa de lana de alpaca, encontró lo que buscaba, una trampilla de madera que apenas se distinguía del resto del piso. Con la ayuda de Robustiano la levantaron. Un olor a tierra húmeda y aire estancado subió desde el agujero, un aroma que, en medio de la sequía, era un tesoro. Abajo, una escalera improvisada descendía hacia la oscuridad. Don Evaristo tomó una linterna más potente y la hizo bajar. El haz de luz se posó sobre un túnel estrecho, excavado con precisión bajo la capa de roca volcánica, un trabajo de meses de traición silenciosa. El túnel corría directamente hacia el subsuelo de la propiedad Mistiano, conectando el pozo privado de Don Evaristo con un rudimentario depósito excavado por los Caguana. El plan era simple y brutalmente efectivo: drenar el agua gota a gota, dejando a los Mistianos sin su sustento vital, mientras que los Caguana sobrevivían la sequía vendiendo el agua robada en el mercado negro de Arequipa. «La prueba», murmuró Don Evaristo sin dirigirse a Robustiano, sino a sí mismo, a la justificación ineludible de la masacre. «Aquí está la prueba de que no fue un crimen, sino una defensa, la defensa de la vida». El pozo, el recurso vital, no era solo agua, era honor, era estatus, era la línea divisoria entre la supervivencia y la miseria absoluta en ese altiplano reseco. La visión del túnel, la confirmación física del robo, solidificó la convicción de los Mistianos. Habían actuado no como asesinos, sino como guardianes del pacto ancestral con la tierra. Robustiano, con su pragmatismo brutal, preguntó: «¿Lo tapamos ahora, padre? Antes de deshacernos de los cuerpos». «No», replicó Don Evaristo. «El túnel debe permanecer abierto hasta que hayamos terminado. Hay que dejar un mensaje. La tierra debe saber que el robo no queda impune». La segunda fase del plan era la más peligrosa: la eliminación de todo rastro. Yanaguara era un barrio tradicional, de casonas grandes pero vecinas cercanas. La noche aún cubría la ciudad, pero el amanecer se acercaba, y con él, el riesgo de que algún vecino madrugador notara el silencio anómalo, o, peor aún, el movimiento inusual de vehículos. Los Mistianos habían traído consigo un viejo camión de carga, estacionado a varias cuadras de distancia, bajo la sombra de los árboles de molle. El primer desafío era mover los 15 cuerpos. La regla de oro, establecida por Don Evaristo, era no dejar rastro de fluido en el suelo de la casa. Los hermanos se turnaron, utilizando mantas y sacos de arpillera para envolver los cuerpos con cuidado macabro. El peso y la inercia de los cuerpos inertes eran un recordatorio constante de la magnitud de su acción. Robustiano se encargó de los hombres más corpulentos, su fuerza descomunal apenas tensada por el esfuerzo. Ciro y los trillizos se ocuparon de las mujeres y los niños. En cada movimiento, la tensión no era física, sino psicológica, el miedo a ser descubiertos en medio de esa coreografía de la muerte. El olor metálico se había adherido a la ropa y a la piel de los Mistianos, un perfume invisible de culpa que ni el aire frío podía disipar. Salieron y entraron del salón principal en un silencio casi ritual, moviéndose bajo la luz de la luna que se filtraba por el patio central. La casa Caguana, con sus paredes blancas y su arquitectura colonial, se erigía ahora como un monumento a la fatalidad, un lugar donde el honor y la sed se habían fundido en un acto de exterminio. Don Evaristo se quedó en el patio, vigilando las sombras, escuchando el pulso de la noche. Su mente no divagaba en el remordimiento, sino en la estrategia. Había que deshacerse de los cuerpos de forma que la Ciudad Blanca no los encontrara hasta que fuera demasiado tarde, hasta que la historia de la sequía y la desesperación hubiese sepultado la verdad del motivo. El plan era llevarlos al desierto, más allá de la Pampa de la Joya, donde la tierra es tan vasta y desolada que engulle secretos con una indiferencia geológica. Cuando el último cuerpo fue asegurado y sacado a través del portón trasero, Don Evaristo inspeccionó el salón una vez más. La lámpara de aceite rota, las mantas revueltas, los rastros oscuros en el piso de tierra que debían ser cubiertos con ceniza y polvo. El crimen había sido ejecutado con precisión, pero la limpieza era el verdadero desafío. Se tomó un momento para observar el vacío que había creado, los 15 huecos en la trama de la vida de Yanaguara. No sintió triunfo, solo el peso opresivo de una carga que había sido inevitable.
La sequía no solo había secado los ríos, había secado la empatía y la piedad en el corazón de los hombres, dejando solo la ley brutal de la supervivencia. Los mistianos se reunieron en el patio. Sus rostros eran máscaras de polvo y fatiga, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Habían restaurado el honor de la familia, pero al costo de cargar con un secreto que los ataría a la oscuridad para siempre. Robustiano y Ciro se adelantaron para conducir el camión. La carga era pesada, no solo por los cuerpos, sino por el miedo latente de que la tela de la noche se rasgara en cualquier momento. El camión se puso en marcha con un rugido contenido, deslizándose silenciosamente por las calles empedradas de Yanaguara, dejando atrás la casona vacía, un sepulcro blanco bajo la luna menguante. Don Evaristo se quedó atrás con los otros trillizos, encargados de la fase final, la desinfección y la creación de una coartada que resistiera el escrutinio de la policía de Arequipa. El horror había terminado en el interior, pero la pesadilla apenas comenzaba a extenderse por el desierto, buscando un lugar para ser enterrada. El camión avanzaba pesadamente, su motor ronroneando una letanía de esfuerzos sobre las piedras volcánicas que formaban las calles de Yanaguara. Robustiano manejaba con una concentración pétrea, los nudillos blancos sobre el volante de madera, mientras Ciro, sentado a su lado, mantenía la vista fija en el espejo retrovisor, buscando la confirmación de que la oscuridad seguía siendo su único testigo. Habían dejado la luz espectral de la ciudad atrás, cruzando el puente sobre el Chili, dirigiéndose hacia el oeste, hacia la vastedad opresiva de la Pampa de la Joya. El aire, ya limpio de la humedad nocturna, era cortante y seco, pero no lograba disipar el hedor que se filtraba bajo la lona del camión, un aroma dulzón y metálico que se había convertido en el sudario invisible de su misión. La carga se movía ligeramente con cada bache, un recordatorio constante de los 15 destinos que transportaban hacia su final geológico. A medida que se internaban en el desierto, la luz de la luna menguante se convirtió en su única guía, revelando un paisaje lunar de arena y formaciones rocosas que parecían esqueletos prehistóricos. La Joya no era un lugar para secretos pequeños, era un páramo que exigía sacrificios monumentales, un lienzo de indiferencia donde cualquier huella humana era rápidamente borrada por el viento. Robustiano sabía que si se detenían ahora, si una patrulla los encontraba en medio de esa nada con un cargamento tan mórbido, no habría excusa ni honor que los salvara. La ley del Mistiano había dictado la muerte, pero la ley de Arequipa dictaría la horca. La tensión se manifestaba en el silencio absoluto de los hermanos. No había necesidad de palabras, pues ambos compartían el mismo peso en el estómago, la misma certeza de que habían cruzado un umbral del que jamás podrían volver. Cada kilómetro recorrido era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Mientras tanto, en el corazón silencioso de Yanaguara, don Evaristo y sus 3 hijos restantes, los trillizos, de movimientos precisos y rostros idénticos a los de la noche, trabajaban en la casona caguana con la disciplina de cirujanos post-mortem. El salón principal, minutos antes el escenario de la fatalidad, era ahora un vacío resonante. El silencio que había seguido a la partida del camión era más denso que el luto. Era el vacío creado por 15 almas arrancadas de golpe. Don Evaristo se movía con una calma metódica, inspeccionando cada centímetro del suelo de tierra prensada. La luz de su linterna recorría las manchas oscuras, ya secas, que el frío había fijado al piso. «La ceniza, rápido», ordenó don Evaristo, su voz un susurro áspero que no rompía la atmósfera, sino que la cortaba. Uno de los trillizos trajo sacos llenos de ceniza fina recogida de la chimenea de la casa de los Mistianos, un polvo gris y absorbente. La tarea era esparcirla sobre las áreas comprometidas, frotando la tierra con cepillos de cerdas duras, no para limpiar, sino para camuflar. El objetivo era que, si la policía llegaba a investigar, encontraran rastros de una pelea o un accidente, pero no la evidencia irrefutable de una masacre planificada. Debían transformar el escenario de la ejecución en el escenario de una huida desesperada. Otro de los hijos se encargaba de la coartada arquitectónica. Reposicionaron sillas volcadas y mesas movidas, pero sin excesos. La casona debía parecer abandonada de forma abrupta, como si los Caguana y sus huéspedes hubieran huido de la ciudad bajo el manto de la noche, presos de la desesperación por la sequía o por alguna deuda impagable. El pozo, el verdadero motivo de la sangre derramada,
Fue el foco de atención final. Don Evaristo se dirigió al patio trasero, donde el túnel de drenaje, ahora abierto, esperaba su destino. «El mensaje debe ser claro», murmuró don Evaristo, observando la abertura oscura. El pozo está vacío. Se llevaron el agua y huyeron. El trillizo más joven, de nombre Mateo, trabajó con una pala, desmoronando la entrada del túnel. No debían sellarlo perfectamente, sino hacer que pareciera que había colapsado, o que la misma familia Caguana lo había dinamitado al huir, para evitar que sus vecinos se beneficiaran de lo poco que quedaba. El acto de cubrir el túnel era simbólico. Era el entierro del motivo, el último acto de venganza contra el agua robada y la humillación. Al terminar, la tierra fresca y revuelta era el único signo visible en el patio, un testimonio silencioso del conflicto hídrico que había detonado la violencia. A medida que el cielo sobre el Misti comenzaba a clarear con tonos pálidos de gris y rosa, los mistianos que quedaron en Yanaguara se apresuraron a la fase final, la desinfección personal. Se quitaron sus ropas manchadas de polvo y el invisible rocío metálico, doblándolas y guardándolas en sacos herméticos que serían destruidos más tarde. Se lavaron las manos y los rostros con agua fría, intentando borrar la sensación pegajosa del miedo y la culpa. La casona Caguana quedó atrás, cerrada con llave por fuera, luciendo como cualquier otra casa respetable de Yanaguara, solo que ahora era un sarcófago de cal y sillar, guardando un secreto que la ciudad blanca tardaría semanas en siquiera sospechar. El camión de Robustiano y Ciro se detuvo abruptamente en medio de la planicie desolada, a una distancia prudente de cualquier camino transitado. Habían viajado hasta un punto donde el horizonte se curvaba sin la interrupción de montañas o viviendas, un lugar donde el silencio era tan absoluto que la respiración se sentía como un trueno. Al apagar el motor, el silencio regresó con una fuerza abrumadora. La pampa no era silenciosa, era muda. Un testigo que no tenía voz para contar lo que veía. Robustiano bajó del camión, sintiendo el frío de la madrugada penetrar sus huesos. Había llegado el momento más íntimo y extenuante de la noche, el entierro. Sacaron palas y picos. La tierra volcánica de La Joya era notoriamente dura, una costra geológica que se resistía a ser violada. Este trabajo no era solo físico, era la penitencia impuesta por don Evaristo, la obligación de sudar y sufrir bajo el peso de su crimen. Cavar 15 tumbas, o al menos una fosa común lo suficientemente profunda para que la tierra no vomitara su contenido con la primera tormenta de arena, era una tarea hercúlea. Ciro golpeó el suelo con el pico, y el sonido seco resonó en el vacío, un eco solitario de la violencia que habían perpetrado horas antes. Trabajaron con una sincronía brutal, turnándose en el pico mientras el otro vaciaba la tierra suelta con la pala. El sol comenzaba a asomar en el este, tiñendo el cielo de un rojo prometedor que contrastaba con la oscuridad de su labor. Necesitaban terminar antes de que el calor del desierto se hiciera insoportable, y, lo que era peor, antes de que la luz revelara su presencia a kilómetros de distancia. A medida que la fosa crecía, la tierra removida formaba un montículo bajo y oscuro, una herida abierta en la piel de la pampa. Cuando la profundidad fue suficiente, comenzaron a descargar la carga. Los cuerpos, envueltos en las mantas de arpillera, fueron bajados con una mezcla de respeto macabro y eficiencia. No hubo miradas a los rostros, no hubo lamentos ni rezos, solo la necesidad urgente de devolver a la tierra lo que la desesperación les había obligado a tomar. Cada cuerpo que caía al fondo de la fosa era un peso menos en el camión, pero un peso más en la conciencia que, aunque momentáneamente anestesiada por el deber, pronto despertaría. Robustiano se detuvo, el sudor mezclado con el polvo le creaba surcos en la piel. Miró la fosa llena, 15 vidas reducidas a bultos anónimos. Era la manifestación física del costo del agua y del honor. Ciro no levantó la vista, concentrado en el acto final, cubrir la fosa. Palada tras palada la tierra regresaba a su sitio, engullendo el secreto. Compactaron la superficie con sus botas, y luego, siguiendo las instrucciones de su padre, esparcieron piedras y ramas secas sobre la tierra recién removida para imitar el aspecto natural del desierto. En ese vasto mar de arena y roca, la pequeña cicatriz pasaría desapercibida. Cuando terminaron, el sol ya estaba alto, proyectando sombras duras y cortas. El camión, ahora vacío, se sentía extrañamente ligero, casi como si hubieran liberado no solo el peso físico, sino también una parte de su propia humanidad. Se subieron.
sin intercambiar una palabra sobre lo que acababan de hacer. La vuelta a Arequipa fue diferente a la ida. No era una huida bajo la oscuridad, sino un regreso a la normalidad bajo la luz implacable del día, un día en el que el sol, irónicamente, recordaba a todos en Arequipa la sequía que había justificado el horror. Don Evaristo y los trillizos ya estaban de regreso en la casona mistiana, su hogar, un baluarte de sillar y tradición en el corazón de Yanaguara. El regreso fue un ejercicio de simulación. Entraron por la puerta principal, realizando tareas domésticas menores, saludando a un vecino madrugador con una parquedad que no resultaba extraña en el carácter reservado de los mistianos. El objetivo era establecer una cadena de testigos. Habían estado en casa, trabajando, sufriendo la sequía como todos los demás. El patriarca se dirigió directamente al pozo familiar, el objeto de toda la contienda. El nivel del agua había subido ligeramente, un testimonio silencioso de que el drenaje había cesado. El agua, aunque turbia y escasa, estaba allí. El honor, pensó don Evaristo mientras observaba el reflejo distorsionado de su rostro en el líquido, había sido restaurado. Pero el precio era incalculable. Horas después, cuando Robustiano y Ciro regresaron, quemados por el sol del desierto y marcados por la fatiga, se encontraron con su padre en el patio. El encuentro fue breve y silencioso. Don Evaristo no preguntó si habían tenido éxito. La ausencia de pánico en sus hijos era la única respuesta que necesitaba. El camión debe ser limpiado a fondo, cada fragmento de arpillera, cada grano de polvo, quemado, ordenó don Evaristo. Y luego deben ir a la plaza, ser vistos, que la gente vea que los mistianos siguen aquí, sólidos como el sillar. La fase de cobertura había comenzado. Los mistianos, ahora limpios y vestidos con sus mejores trajes de lana, se dispersaron por la ciudad. La sequía era el tema de conversación universal. La angustia por la falta de agua cubría a Arequipa como una manta de polvo. En medio de esta preocupación legítima, la desaparición repentina de la familia Caguana y sus huéspedes no sería inmediatamente interpretada como una masacre, sino como un evento colateral de la crisis. El rumor comenzó a tejerse inmediatamente, alimentado por la coartada meticulosamente construida por don Evaristo. Los Caguana, decían los vecinos, habían agotado sus recursos, habían cavado túneles ilegales y al ser descubiertos o al temer la bancarrota, habían huido al sur, a la costa, en busca de una vida mejor. El pozo vacío en su propiedad era la prueba irrefutable de su desesperación y su cobardía. Los mistianos, por otro lado, eran vistos como víctimas de la deshonestidad de sus vecinos, hombres de bien que habían sufrido el robo de su recurso vital, pero que permanecían estoicos en Yanaguara. Don Evaristo, sentado en su sala, escuchaba el murmullo de la ciudad que se tragaba la mentira. Había logrado convertir el crimen en honor, la masacre en un acto de justicia privada justificado por la ley no escrita de la supervivencia. Pero el precio psicológico de esa victoria no tardaría en manifestarse. El peso del secreto era una losa invisible sobre la casa mistiana. La tranquilidad que compraron con 15 vidas era superficial, una capa delgada de ceniza sobre la tierra revuelta de sus almas. Sabían, con una certeza fría y opresiva, que el horror de Yanaguara no había terminado en el desierto. Apenas había comenzado a infectar sus vidas, esperando el momento en que la ciudad blanca, sedienta y curiosa, finalmente comenzara a hacer preguntas que el desierto no podía responder. El miedo no venía de la policía, sino del espejo, donde cada mistiano vería reflejada la sombra de los 15 que ya no existían. La tranquilidad que don Evaristo había comprado era una máscara de sillar, pesada y fría, que se ajustaba a los rostros de sus hijos como un sudario. El pozo, ahora lleno hasta un nivel tolerable, era la prueba de su victoria, pero su reflejo en el agua no era el de un vencedor, sino el de un hombre atrapado en la profundidad de su propio recurso. Los mistianos continuaron con su rutina, asistiendo a misa, vigilando sus tierras, pero la ciudad blanca, aunque sedienta y distraída por su propia agonía, era un organismo vivo y curioso. Yanaguara era una aldea de miradas oblicuas y susurros tejidos en la lana de alpaca. La historia de la huida de los Caguana, aunque plausible dada la desesperación de la sequía, tenía fisuras que el sol de Arequipa no tardó en iluminar. El primer indicio de que la mentira era una estructura precaria provino de los detalles que el patriarca
había considerado insignificantes. Los Caguana no eran gente que abandonara su estatus fácilmente. Se habían ido sin liquidar una deuda menor con el panadero, sin recoger los documentos de la escuela de los niños, y lo más inquietante para el vecindario tradicional, habían dejado a su perro, un pastor belga fiel y ruidoso, encadenado en el patio, aullando por 3 días hasta que un alma caritativa lo liberó. La gente que huye por vergüenza o bancarrota se lleva consigo lo que puede. La gente que desaparece repentinamente deja cabos sueltos que vibran en el aire. Los mistianos, sin embargo, se mantuvieron firmes, sólidos como columnas. Pero la solidez externa era una quimera. Dentro de la casona, el silencio era un depredador. Los trillizos, los más jóvenes, quienes habían participado en el asalto pero no en la brutalidad del desierto, comenzaron a sufrir de lo que los médicos locales llamaban fiebres nerviosas. Eran ataques de sudor frío y paranoia, donde el sonido de una carreta en la calle se convertía en el motor del camión, regresando de la pampa con su carga invisible. Robustiano, el más fuerte y pragmático, se volvió obsesivo con la limpieza. El camión había sido purificado, pero él veía polvo del desierto en cada rincón, una arena espectral que no podía ser barrida, que se adhería a la conciencia. Ciro, por otro lado, se refugió en el mutismo, comunicándose solo con monosílabos. Lo que había visto en la pampa, el horror de la eliminación bajo el sol implacable, había cortado los hilos de su lenguaje. Don Evaristo observaba a sus hijos desmoronarse, y en su mirada no había arrepentimiento por el acto, sino una profunda frustración por la debilidad de su sangre. Había restaurado el honor de la familia, pero la unidad familiar se estaba pudriendo desde dentro, consumida por el secreto compartido. El agua del pozo, aunque abundante, ahora sabía a ceniza en sus gargantas. La atmósfera de sospecha se condensó cuando un capitán de la Guardia Civil, un hombre llamado Cáceres, conocido por su meticulosidad y su tendencia a ignorar las narrativas oficiales, fue transferido temporalmente a Arequipa para supervisar la distribución de agua. Cáceres no era un detective de novela, sino un burócrata con un sentido innato para las estadísticas anómalas. Para él, 15 personas desaparecidas simultáneamente, sin dejar rastro de transacciones bancarias o billetes de tren, en medio de una disputa vecinal conocida, no era una huida, era un vacío. Un vacío que solo podía ser llenado por el silencio forzado. Cáceres, con la calma de un depredador que se toma su tiempo, no se acercó a los mistianos inmediatamente. En lugar de eso, se centró en la casa Caguana. La casona abandonada se había convertido en un monumento a la ausencia. El capitán recorrió las habitaciones, no buscando sangre, sino buscando evidencia de intención de huir. Encontró ropa doblada en los cajones, juguetes a medio usar, un calendario con citas médicas futuras marcadas. La gente que huye no planifica el futuro. La gente que es borrada, sí. El capitán Cáceres finalmente se sentó en la sala de don Evaristo, bajo la mirada impasible de los retratos familiares que adornaban el sillar. El encuentro fue un duelo de voluntades, no de palabras. Don Evaristo, comenzó Cáceres, su voz mesurada, sin acusación. Los Caguana se fueron, según se dice, por bancarrota, pero dejaron un reloj de oro de su abuelo en la cómoda. Un hombre no deja su honor de esa manera. Don Evaristo respondió con la parquedad que lo había caracterizado toda su vida. Capitán, en la desesperación de la sed, el valor de un reloj se reduce a 0. El agua es el único oro. Ciertamente. Y usted, don Evaristo, sufrió el robo de ese oro. El pozo fue drenado por ese túnel ilegal, una afrenta grave al honor de su clan. Continuó Cáceres, dejando que la palabra honor resonara. Un hombre como usted, de principios tan rígidos, ¿cómo pudo tolerar tal deshonor sin buscar una reparación, aunque fuera verbal? El patriarca sintió el peso invisible de la losa que había puesto sobre sí mismo. La impunidad era un mito. La ley no escrita que había invocado para justificar su acto era ahora el arma de su adversario. Si los mistianos eran tan honorables, ¿por qué no habían denunciado el robo con más vehemencia? ¿Por qué la calma tan inmediata después de la desaparición de sus archienemigos? La justicia divina, capitán, dijo don Evaristo manteniendo la mirada. La sequía los castigó.
No necesitamos ensuciarnos las manos. Tal vez no con sangre, don Evaristo, murmuró Cáceres, inclinándose ligeramente. Pero la tierra, don Evaristo, tiene memoria. El desierto es vasto, pero el tipo de tierra que absorbe un secreto tan grande deja una cicatriz en el paisaje. Un camión, incluso después de ser limpiado con rigor, deja rastros de su recorrido en los caminos menos transitados. Y un hombre, don Evaristo, no puede enterrar 15 almas sin que el peso de ese acto termine por hundirle el alma. Cáceres no tenía los cuerpos. El desierto de la Pampa de la Joya, vasto y desolado, era el cómplice perfecto. Pero tenía la verdad psicológica. Él sabía que el clan mistiano no había vencido a sus enemigos. Se habían consumido en el fuego de su propia sed de justicia. La confrontación no terminó con una detención dramática, sino con el lento y agonizante desmantelamiento de la reputación de los mistianos. Cáceres comenzó a investigar las rutinas del camión, a interrogar a los pocos testigos que vieron a Robustiano y Ciro la noche del asalto y a analizar las inconsistencias en la coartada. La prensa local, inicialmente silenciada por el pánico de la sequía, comenzó a olfatear la historia, transformando el abandono por bancarrota en la misteriosa desaparición de Yanaguara. El quiebre final no fue legal, sino moral. Una noche, uno de los trillizos, asediado por el delirio febril, salió de la casona gritando por la calle que el agua del pozo estaba envenenada, que el sillar de la casa estaba manchado. Los vecinos, que hasta entonces habían respetado el silencio por miedo o tradición, vieron el verdadero rostro del horror, no el de la violencia explícita, sino el de la locura que había infectado el linaje. Don Evaristo, enfrentado al colapso de su honor y a la inminente caída de su clan, no esperó a que la Guardia Civil viniera por él. Sabía que la cárcel era una ignominia peor que la muerte. Una mañana, antes de que el sol asomara sobre el Misti, el patriarca fue encontrado en su estudio, sentado en su sillón de cuero, con un revólver de cañón corto y una única bala en la sien. No dejó nota. Su acto fue un final lacónico y definitivo. Una última afirmación de control sobre el destino que ya no podía manejar. Había elegido el silencio eterno sobre la humillación pública. El suicidio de don Evaristo fue el reconocimiento implícito que Arequipa necesitaba. La verdad, aunque nunca probada por la aparición de los cuerpos, se instaló en el imaginario colectivo con la fuerza de una revelación. Los mistianos restantes, los hijos ya quebrados por la culpa y el miedo, fueron arrestados bajo la sospecha de secuestro y asesinato, aunque la evidencia física seguía siendo escasa. El juicio, mediático y prolongado, se convirtió en un circo de especulaciones donde el motivo, el robo del agua, era el protagonista silencioso. El clan mistiano se desintegró. La casona de Yanaguara fue embargada y permaneció vacía durante años, convirtiéndose en un mausoleo de silencio y un recordatorio sombrío de la ambición y la crueldad que pueden florecer en la desesperación. Finalmente, la sequía cedió. Las lluvias regresaron a Arequipa, llenando los ríos y los pozos. El agua fluyó de nuevo, pero el estigma de Yanaguara no se lavó. Los cronistas de la época no olvidaron el horror. Lo llamaron el crimen del sillar, porque se había cometido en el corazón de la tradición más rígida de Arequipa, por hombres que se creían tan duros e inamovibles como la piedra volcánica de sus muros. El verdadero horror no había sido la muerte de 15 personas en el desierto, sino la demostración de que, bajo la presión de la escasez, la civilización era solo una capa delgada de cal sobre el abismo de la barbarie humana. El precio del agua, ese recurso vital, había sido la destrucción total de una familia por otra. Y la Ciudad Blanca, aunque saciada por la lluvia, permaneció marcada por la sombra de los mistianos, un clan cuyo honor había sido restaurado en la sed, solo para ser irrevocablemente ahogado en la culpa. El recuerdo perduró, frío y seco, como el viento que barre la pampa y que no puede borrar el rastro de lo que una vez fue enterrado.